Consideraciones de diseño para cojinetes de contacto deslizante. Hay variables que se dan o están bajo el control del diseñador. Estas variables son la viscosidad, la carga por unidad de área proyectada del cojinete o la presión P, la velocidad angular N y las dimensiones del cojinete como el radio, la holgura, el ángulo y la longitud del cojinete como tal. Entonces, estos son puntos de partida para que ustedes puedan elaborar un diseño, un cálculo y un cojinete. Y a partir de la definición de estas variables, vamos a tener variables dependientes o factores de desempeño que serían el coeficiente de fricción, el incremento de la temperatura delta T, el flujo de aceite Q y el espesor mínimo de la película H0. La velocidad angular significativa, hay varios diagramas importantes que relacionan variables con el número de Sommerfeld o el número del cojinete. Se ha descubierto que la velocidad angular n resulta significativa para el desempeño del cojinete de película hidrodinámica, la cual se determina por n igual nj más nb menos 2nf, donde nj es la velocidad angular del muñón, nb es la velocidad angular del cojinete y nf es la velocidad del vector de carga. La figura presenta diversas situaciones para calcular n. Aquí tenemos las figuras. Tenemos figuras donde el que está rotando nada más es el muñón. Entonces, obviamente, vamos a tener que la rotación o la velocidad angular del muñón va a ser el NJ, la única velocidad que puede haber. Luego tenemos cuando la velocidad del cojinete, el cojinete está estático, no se mueve, entonces, pero sí tenemos velocidad angular del vector de carga, el NF, por lo tanto, se calcula la suma correspondiente y vamos a obtener que si NF es igual a NJ, entonces obviamente vamos a tener que la velocidad que se tiene que tomar en cuenta es igual, la velocidad de giro del muñón. El otro caso donde tenemos que el cojinete está estático y que más bien la velocidad del vector de carga es la mitad de la velocidad angular n. Entonces vamos a obtener aquí que el valor de n va a ser igual a 0. Y por último tenemos el caso donde nb va a ser igual a nj, que la velocidad angular del cojinete va a ser igual a la velocidad angular del muñón. Y por ende vamos a tener que la velocidad angular significativa va a ser igual a 2nj. Ahora bien, para poder tener un margen de recomendación, un margen de diseño seguro, se utilizan los criterios de Tromper para chumaceras. Tromper es un diseñador muy conocido de cojinetes y él recomienda una serie de criterios que se recomienda a todos los que tengan que hacer cálculos implementar para validar sus diseños. Por ejemplo, el primer criterio de Tromper es que el espesor de película mínimo para evitar la acumulación de suciedad de partículas o permitir el paso de partículas esmeriladas tiene que ser H0 mayor o igual a 0.0002 más 0.00004 el diámetro en pulgadas. Esto es para generar el espacio suficiente para que ninguna partícula de suciedad se aloje entre el espacio que va a quedar de película de aceite entre el cojinete y el muñón y pueda causar problemas de operación. También la temperatura máxima para prevenir la vaporización de componentes ligeros de lubricantes tiene que operar el cojinete por debajo de los 250 grados Fahrenheit. La máxima carga de inicio para limitar que al inicio de la operación se dé el contacto metal con metal tiene que ser el WST entre el LD menor a 300 PSI y el mínimo factor de diseño sobre la carga de operación, no necesariamente la carga de inicio, tiene que ser mayor o igual a 2. Ahora bien, Albert Raimondi y John Boyd usaron
una técnica de iteración para resolver la ecuación de Reynolds que se presentó en diapositivas anteriores. En el desarrollo de su investigación y de su estudio de los cojinetes de contacto deslizante, publicaron 45 gráficas y 6 tablas que relacionan los parámetros que infieren directamente en la operación del cojinete y parte de esas gráficas se muestran en este capítulo del libro como referencias y apoyo para el diseño y definición de la operación adecuada del cojinete para una situación específica. Este libro incluye gráficas de la parte 3 del artículo de Ramón de Ivoy. Primero, para un poco para enmarcarnos en cuáles fueron las suposiciones que permitieron a tanto a Ramón como a Boy generar esas gráficas. Dentro de las suposiciones se tiene que se suponen cojinetes infinitamente largos, por tanto no existen fugas laterales. Se supone también que tenemos cojinetes completos. Esto es porque los cojinetes normalmente se construyen a partir de mitades y dependiendo del tipo de proceso de manufactura que tengan dichas mitades, puede que se topen un caso donde hayan mitades diferentes a otras. Por ende es que se parte de una suposición de que los cojinetes sean completos. Se supone que la película de aceite se rompe cuando su presión vale cero. Y comenzamos con la gráfica de viscosidad, que la viscosidad es una función de la temperatura. Eso ustedes ya lo saben de cursos como mecánica de fluidos. Las gráficas de viscosidad de lubricantes comunes están dadas en las figuras de la 1212 hasta la 1214. Aquí tenemos la gráfica 1212 donde se presenta la gráfica de viscosidad en función de temperatura en unidades del sistema inglés, la temperatura en Fahrenheit y la viscosidad absoluta en micro Reynolds. La 1313 que es para igual viscosidad en función de la temperatura, pero ahora para unidades del sistema internacional. La viscosidad en milipascales por segundo y la temperatura en grados Celsius. Y la de temperatura para aceites multigrado, donde igual lo tenemos en sistema inglés y se ve la dependencia de la viscosidad en micro Reynolds en función de la temperatura en grados Fahrenheit. Raimondi y Boyd supusieron viscosidad constante a través de la zona de carga. Esto no es completamente cierto, ya que los incrementos de temperatura cuando el lubricante sale de la zona de carga debido al trabajo realizado sobre el lubricante cuando pasa a través de esta zona. Entonces, el incremento de la temperatura se da efectivamente por el incremento o el soporte de carga que tiene el lubricante y esa presión que se genera entre el muñón y entre el cojinete o el buje que hacen que la temperatura en el momento de operación se incremente considerablemente. Entonces, vamos a utilizar la temperatura promedio para encontrar la viscosidad del lubricante en este caso y con esa temperatura promedio es que se procede a hacer las lecturas de viscosidad y a determinar el número del cojinete. Aquí tenemos ajustes de curvas para gráficas de viscosidad-temperatura. La curva de ajuste aproximada para la figura 1212 está dada por la ecuación de que mu es igual a mu sub 0 e a la b t más 95, poniendo la temperatura en grados Fahrenheit. Tenemos para diferentes grados de aceite SAE del 10 hasta 60, el U sub 0 de referencia en Reynolds y la constante B que sería en grados Fahrenheit para poder sustituir directamente en esta ecuación. Esta ecuación obviamente nos va a dar resultados más precisos de los que uno puede leer directamente en la gráfica, pero también la idea es en la gráfica apoyarse para tener un valor de referencia
relativamente rápido. La notación que se utiliza tanto Raymond y como hoy en sus gráficas, aquí nosotros vamos a ubicarnos, vamos a tener la velocidad angular, la carga que está aplicada directamente sobre el muñón y que se transmite por medio de la película de lubricante al buje o al cojinete. Este diagrama polar de la distribución de la película mostrando la notación utilizada por Raymond y Boyd, podemos observar la presión, el ángulo de presión máxima y el punto donde vamos a tener la presión máxima. Esta es la presión de la película. Obviamente, entre más nos acerquemos al punto donde se presenta la mínima holgura, vamos a estar cercanos al punto máximo de aplicación de la presión. Aquí tenemos el ángulo de variación de la presión con respecto a la línea de acción de la carga, el ángulo donde se ubica la holgura mínima, la excentricidad y todos los demás valores que vamos nosotros a estar incursionando en el cálculo de estos cojinetes. Tenemos la figura 1216, que es la figura que me permite a mí determinar el espesor mínimo de película y la relación de excentricidad, siempre partiendo del número de Sommerfeld o el número característico del cojinete. Buscamos en el eje de las ordenadas, encontramos el valor correspondiente y tenemos líneas que van de L entre D desde 1/4 hasta infinito. Entonces, recuerden que la relación L entre D es la longitud del cojinete entre el diámetro del cojinete. Es muy usual encontrar radios, longitudes L entre D cercanas a 1. Valores mayores también podemos encontrar, pero no es lo usual. Y podemos encontrar incluso valores menores. En esta gráfica se hace un trazo de la máxima carga W permitida, es como una región de diseño, y también una gráfica del mínimo factor de fricción para una operación segura. Entonces, tanto el H0 entre C como la excentricidad son valores adimensionales y se pueden leer el espesor mínimo de película en la parte izquierda y la excentricidad o la relación de excentricidad a la derecha. La posición del espesor mínimo de la película o el ángulo conocido como phi, si nos vamos a la gráfica anterior, este ángulo phi, que sería el ángulo que viene desde el centro del muñón donde está aplicada la carga hasta el punto donde se va a posicionar la holgura mínima. Entonces, para determinar esa posición del espesor mínimo de película en ángulo, tenemos igual el número característico del cojinete y la relación L entre D para definir ese ángulo en grados. La variable de coeficiente de fricción. La variable de coeficiente de fricción es RC por F, que es adimensional, y en función del número del cojinete, el número característico, también tenemos para L entre D que van desde 1/4 hasta infinito. La variable de flujo de lubricante, en función también del número característico del cojinete. Esta variable de flujo viene de forma dimensional y el flujo lo que hace es dividirse por la relación del RC por la velocidad angular por la longitud del cojinete. La relación del flujo lateral respecto del flujo total, el QS entre Q máximo. Normalmente el funcionamiento de cojinetes lubricados me van a provocar en el momento de la operación que haya un flujo lateral de lubricante que salga por la misma presión que se genera por la operación de dicho cojinete. Ese cálculo QS con respecto a Q, que Q fue determinado en la gráfica anterior, y en función del L entre D y el número característico del cojinete podemos obtener cuánto es del flujo total de lubricante que se está introduciendo al cojinete, cuánto es lo que se fuga lateralmente. Obviamente eso hay que estarlo reponiendo.
La presión máxima de la película, la presión, el P entre P máximo, vimos que el punto máximo se da en una cierta posición, no necesariamente en la posición donde tenemos la holgura mínima. Entonces ese ángulo, ese valor de presión máxima, lo podemos encontrar con esta relación. Sabemos que la presión es la que me está provocando la carga y la P máxima sería la que vamos a tener, la distribución de presiones, el punto mayor dentro de esa distribución de presiones que se va a dar en el cojinete. Igual va a estar en función del número característico o el número Sommerfeld y la relación longitud-diámetro. La posición terminal de la película. Tenemos dos líneas acá, las de puntos rellenos y puntos vacíos. Igual vemos que para cada uno de los puntos rellenos y vacíos tenemos en función de L entre D. El zeta P máximo es donde va a estar ubicada la presión máxima y el zeta P0 es donde vamos a tener la posición de la holgura mínima. Aquí lo podemos observar. Aquí tenemos el zeta P0 que es donde finaliza la distribución de presiones. El zeta P máximo, el punto donde vamos a tener ubicada la presión máxima. Y entonces, ¿cómo determinar esta relación o esta posición terminal? Poco para ver aplicados esas gráficas, vamos a ver el ejemplo 12.1 que dice que determine la holgura mínima y la excentricidad utilizando los siguientes parámetros proporcionados: viscosidad 4 microreynolds, n igual 30 revoluciones por minuto, W igual a 500 libras-fuerzas, que es la carga que recibe el cojinete, el radio del muñón, 0.75 pulgadas, la holgura C igual a 0.0015 y el L igual a 1.5. Entonces, primero se determina la presión nominal del cojinete en el área proyectada del muñón, que va a ser W entre 2RL, que eso da 222 PSI. Tenemos menor a 300 PSI, entonces estamos cumpliendo el criterio de Tromper. El número de Sommerfeld para el mu NP y RC dados, que en este caso N sería 30 revoluciones por minuto, da 0.135. Entonces la relación L entre D da igual a 1, ya que se da el radio del muñón y a la hora de multiplicarlo por 2 es igual a la longitud. Entonces en la figura 12.16 para un S de 0.135 y un LD igual a 1, vamos a irnos rápidamente a esa figura. Tiramos acá una línea que va desde punto 135. Aquí tenemos punto 135, sería aproximadamente, sería como una línea, esta línea de acá. Chocamos con la línea de 1 y aproximadamente vamos a obtener un H0 de aproximadamente 0.4. Entonces, si nosotros nos vamos directamente a las tablas, o más bien al problema nuevamente, vemos que H0 entre C va a ser igual a 0.42. En la misma gráfica se lee la relación de excentricidad, que va a ser 0.58. Entonces la cantidad H0 entre C se llama variable de espesor mínimo de película, puesto que C fue un valor dado de enunciado de problema de 1.5 por 10 a la menos 3 pulgadas. El espesor mínimo de película H0 está dado por 0.0063 pulgadas. Se puede encontrar la ubicación angular phi del espesor mínimo de película a partir de la gráfica 12.17 con el mismo Sommerfeld y el mismo L entre D. Se obtiene el ángulo phi de 53 grados. La relación de excentricidad, que va a ser E entre C,
que va a ser igual a 0.58, entonces se despeja directamente la excentricidad y va a estar dando un valor de 0.0087 pulgadas. Siguiendo con los mismos parámetros del ejemplo 12.1, ahora como ejemplo 12.2 se solicita determinar el coeficiente de fricción, el par de torsión para superar la fricción y la pérdida de potencia debida a la fricción. Entonces, en la figura 12.18, para el Sommerfeld de punto 135 y el LD de 1, trazamos la misma línea, chocamos con la regla de 1, con la línea de 1 y proyectamos el valor correspondiente de aproximadamente la relación R entre C por el factor de fricción 3.5. El coeficiente de fricción se expresa mediante el despeje directo del valor obtenido multiplicándolo por 6 y dividiéndolo entre R, da un 0.0070. El par de torsión de fricción en el muñón va a ser igual a ese factor de fricción por la carga por el radio del muñón. En este caso, multiplicando los valores obtenidos, da 2.62 libras-fuerza por pulgada. La pérdida de potencia en caballos de fuerza está dada por el T por el N entre 1050, que sería el factor de conversión, ¿verdad? Para obtener los caballos de fuerza, da 0.075 HPs, o expresado en BTU segundos, nos da 0.529 BTU sobre segundo. Para el ejemplo 2 en 3, continuando igual con los parámetros de entrada del ejemplo 12.1, se solicita ahora determinar la razón o velocidad del flujo volumétrico total Q y la razón o velocidad del flujo lateral QS. Para estimar el flujo del lubricante, igual para el mismo Sommerfeld y el mismo L entre D, se va a la figura 12.19 a fin de obtener el Q, que la relación Q entre RCNL va a ser igual a 4.28. La velocidad del flujo volumétrico total se calcula como Q igual a 4.28 por todos los términos acá indicados, obteniéndose un flujo de 0.217 pulgadas cúbicas por segundo. De igual forma, en la figura 12.20, el QS entre Q, según los valores de Sommerfeld y LD suministrados, dan 0.655 y QS se despeja directamente multiplicándose por el Q, obteniéndose un 0.142 pulgadas cúbicas sobre segundo. El ejemplo 12.4 es igual con la misma información anterior. Determinar la presión de película máxima, las ubicaciones de la presión máxima y determinación de la película. Igual, con los mismos parámetros, se tiene, y en la gráfica 12.21 se obtiene P entre P máximo igual a 0.42. Entonces la presión máxima va a ser de 529 psi. Y con este mismo S y este L entre D, la figura 12.22, el zeta P máximo va a ser 18.5 grados y la posición de la terminación zeta P0 es 75 grados.